Al día siguiente del encuentro de Pedro con Jesús, decidió Jesús ir a Galilea y encontró a Felipe y le dijo: «Sígueme». Felipe era de Betsaida, de la misma ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe a su vez se encontró con Natanael y le dijo: «Ya encontramos al que estaba anunciado en la ley de Moisés y en los profetas, a Jesús el hijo de José de Nazaret». Natanael le dijo: «¿De Nazaret puede salir algo bueno?». Y Felipe le dijo: «Ven y lo verás». Evangelio según San Juan, capítulo 1, versos 43 y 51. Seguir a Jesucristo, conservarse hasta el último término, serle fiel a Él, tiene su gran secreto en la fe de cada persona. Notas amables a la palabra de Dios, viernes 5 de enero, año 2018. Dios siempre ha utilizado el método del llamado, del preguntarse, del tomar una decisión libre y voluntariamente. Ese es el método de Dios. Así que ninguna persona se puede excusar después diciendo que el que se equivocó fue Dios, o quizás no tiene la razón. O hay otra persona que no es Dios, pero sin embargo tiene la razón. Y eso es lo que ha pasado en la historia vocacional. Conocemos la historia de cantidad de personas que han iniciado un proceso vocacional y han terminado persiguiendo a la misma iglesia en la que estuvieron. Personas de un proceso vocacional en contra de los principios fundamentales del mismo Evangelio o quizás de la misma fe. Personas en un proceso vocacional y sin embargo actúan contrario a todo lo que aprendieron y leyeron en la palabra misma del Señor. Hay una buena cantidad de actitudes que son inexplicables desde la lógica de la teología, de la Biblia, de la misma palabra de Dios. Cuando uno se pone a leer despacio los temas de la vocación y el llamado y el seguimiento del Señor, en cualquiera de las 4 versiones que tiene el Evangelio en la Biblia, encuentra unas cosas que son comunes. Dios siempre es el que llama. La persona es la que decide. Se cumple el llamado mientras el secreto sea ser muy fiel a la palabra de Dios y llegar hasta el final. Cuando alguno de esos elementos deja de cumplirse, la vocación ya deja de ser vocación y se convierte en otra realidad. Dice el Evangelio de hoy, según San Juan en ese capítulo 1, nos regala 3 personajes que aparecen en el Evangelio y nos dice también de dónde son los personajes. Y el detalle es bienvenido porque depende de donde la persona es, va a entender exactamente de qué le están hablando. Por ejemplo, Felipe era de Betsaida, de la misma ciudad de Andrés y de Pedro. Luego, coger un Felipe, un Andrés o un Pedro es moverse en un mismo ambiente.
Son un conjunto de personas que están esperando a Jesús, al Mesías y al Salvador. Son muy fieles a la palabra, a lo que ellos leyeron en la ley y en los profetas. Y para ellos fue muy fácil cuando Jesús los llamó: sígueme, y en pronto el Evangelio dice, dejando las redes, lo siguieron, dejando su trabajo, lo siguieron, dejando su familia, lo siguieron. Y cuando se escucha como ese tono, así como tan humilde, tan grande y tan disponible, entonces se le imagina a uno que la persona anda en el ambiente de Dios y cuenta con el primer requisito para una gran vocación: que sea una persona de fe. Y una persona de fe es una persona noble ante los ojos de Dios. Una persona de fe es respetuosa de la palabra de su Señor. Una persona de fe también lee precisamente la palabra de Dios y no se equivoca tan fácilmente. Felipe, Andrés y Pedro tenían ese movimiento. Pero aparece un cuarto personaje en el día de hoy, y ese personaje se llama Natanael, Bartolomé. Y aparece el cuarto personaje como displicente, un poco grosero con Jesús de Nazaret, cuando él lo llama de una manera muy amable para que lo siga, para que anuncie el Evangelio, para que represente a Cristo ante los demás, para que sea testimonio de él, para que le ayude a los demás, para que le sirva a los demás, porque para eso es una vocación, para servirle a los demás. De pronto el personaje no acepta en un primer momento la propuesta de Dios. De Nazaret puede salir algo bueno. Felipe le dije, ven y lo verás. Cuando Jesús ve el personaje, le destaca la cualidad del personaje. Jesús siempre es positivo con las personas. Lo primero que hay que verle a las personas es lo positivo que tiene la persona. Este es un israelita de verdad. Pero el personaje no se conmueve y le pregunta al maestro: ¿desde cuándo me conoce usted a mí? Y Jesús dice: antes de que Felipe te llamara, yo te vi cuando estabas debajo de la higuera. Y lo convence porque el personaje se siente revelado por el otro. Cuando Jesús toca el corazón de las personas y le presenta todo el ambiente donde se puede mover, le da los poderes a la persona de sanar, por ejemplo, a los enfermos, de anunciar la palabra. Le da el poder y la gracia de perdonar pecados a esa persona. Le da el poder de administrar sacramentos. La cosa cambió. Y la cosa comienza con un compromiso mucho más serio. Por eso es tan interesante ese evangelio para hoy. Bien interesante para reconocer la importancia de lo que es una vocación, que es un llamado libre y voluntario de Dios, que es una decisión dependiendo del ambiente de cada persona, que exige la fe de la persona, y la palabra fidelidad no puede faltar nunca en una vocación.